Bueno, buenos días. Os voy a contar brevemente un poco qué es GBIF, un poco los orígenes, un poco de la historia, qué es lo que hacemos aquí y la participación que hay ahora mismo en la actualidad. Un poco también un recorrido sobre la evolución en estos 17 años desde que se implantó en 1999. Bueno, GBIF son las siglas de la Infraestructura Mundial de Datos sobre Biodiversidad. Nosotros decimos GBIF o GBIF, ¿no? Nos da igual, ¿no? Y es Global Biodiversity Information Facility. Esas son las iniciales y las siglas, ¿no? ¿Qué es GBIF? Bueno, pues fundamentalmente, como dice la definición, es una infraestructura de datos de biodiversidad que nos sirve para hacer ciencia, conservación, gestión, siempre basado en el libre acceso de los datos mediante programas informáticos de libre acceso y abiertos a todo el mundo. También es una red dinámica de proyectos, de centros, donde hay instituciones, donde hay personas que están trabajando, hay organizaciones y podemos tener una visión más completa de lo que es la biodiversidad a nivel mundial con esta infraestructura. En esta plataforma de acceso, como decía, a través de Internet y de forma libre y gratuita, podemos apoyar la investigación con la información que tenemos, fomentar lo que son trabajos de conservación, favorecer también el desarrollo sostenible y, por supuesto, está abierto a cualquier tipo de público, no solo instituciones, organismos públicos, privados, universidades, sino cualquier persona que pueda o que tenga interés en acceder y tener conocimiento sobre lo que la biodiversidad, tanto en nuestro país, a través del nodo nacional, como internacional. Bueno, un poco de historia acerca de GBIF. Nace en la década de los años 90 en la OCDE, digamos que son los países que tienen el dinero, ¿no?, para el desarrollo económico, y en unos foros que se llamaban Mega Science Forum, donde se hablaba de proyectos o iniciativas de ciencia en las que tuvieran implicación diversos países o diversas instituciones. Entonces fue cuando nació la idea de crear una infraestructura a nivel global de datos de biodiversidad en todo el mundo. Esta iniciativa, como dice ahí, la intención es hacer accesible a través de Internet toda la información de todos los organismos vivos, de tanto colecciones biológicas, botánicas, zoológicas, incluso también hay recursos paleontológicos, ¿no?, en este caso son de fósiles, y hacerlo libre y de acceso a todo el mundo. Los miembros que forman parte de GBIF en realidad son países que se establecen en nodos nacionales. Aquí está la unidad de coordinación de GBIF España en el Jardín Botánico de Madrid, que somos el equipo que estamos aquí trabajando. Y también se comprometían en su inicio no solo a crear esa unidad de coordinación de cada país, sino también a dotarlo presupuestariamente, ¿no?, para que hubiera fondos que mantuvieran todo esto. Como decía antes, se inició en junio de 1999, con lo cual ya llevan casi 17 años desde que la OCDE acordó la formación de GBIF. En marzo de 2001 nace oficialmente, en definitiva, pues cuando ya había un número de países determinado, con cierta fuerza para que esa iniciativa pudiera implantarse y hubiera un presupuesto mínimo que pudiera ir manteniendo lo que se estaba formando. Un año más tarde, la Secretaría se decide que se vaya a Copenhague. Un año después también empiezan los primeros trabajos, el primer plan de trabajo, con las primeras convocatorias y proyectos comunes entre los países que estaban inscritos. Se pasó más tarde, a partir de 2007 aproximadamente, en una segunda fase, ¿no?, donde ya se pasa de una idea inicial, un prototipo, a un sistema que ya está en pleno funcionamiento. Y ahora estamos como en una fase de consolidación, donde ya lo que se pretende es que todo esto marche de una forma mucho más fluida y mucho más desarrollada, ¿no?, y con mucha más participación de países que hay ahora mismo. Tenemos aquí una imagen de los participantes en GBIF a nivel mundial. Tenéis la imagen en verde de los países miembros fundadores. Como veis, España es uno de los miembros fundadores de GBIF.
los miembros asociados, que están en color naranja, y luego una serie de países que están pendientes de participación o que han solicitado. Ahora mismo GBIF lo componen 54 países, 42 organizaciones gubernamentales. Como se indica allí, hay más de 650 millones de registros vertidos a la red que podemos consultar en más de 32.000 bases de datos y más de 800 proveedores. Esto, aunque surgió a instancias de la OCDE, que son 30 y tantos países, está abierto a todo el mundo, como veis. ¿Cómo fue los inicios aquí en España? Bueno, pues cuando el gobierno entonces, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que era el que estaba funcionando, vio que había un interés político para desarrollar esta iniciativa, encomendó al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al CSIC, la elaboración de los planes para implementar en nuestro país GBIF, la unidad de coordinación. Entonces el CSIC lo que hizo fue focalizarlo en los dos centros señera de la biodiversidad en nuestro país, que son el Museo de Ciencias Naturales y el Real Jardín Botánico de Madrid. Entonces se fueron creando los primeros planes para la formación de esa unidad de coordinación, y al final pues la sede, como sabéis, pues está aquí en el Jardín Botánico. Bueno, GBIF se basa en tres principios fundamentales que son los que marcan un poco las directivas o las líneas de trabajo. O sea, por un lado, GBIF no es una institución, una organización que recopile los datos y los maneje de una forma centralizada, sino que las propias instituciones que vierten los datos, las propias centros, son los que van a mantener siempre el control de los datos, de sus propios datos. O sea, digamos que tienen los derechos de propiedad, en definitiva. Otro de los principios en los que se basa es en colaborar con iniciativas que ya están implantadas de todo tipo, en cuanto a programas, iniciativas de diversidad, de tal manera que los esfuerzos vayan unidos, ¿no? Y no se dupliquen ni haya duplicidades, ¿no? O sea, también se vela porque todo eso funcione. Y luego pues está construido sobre una base informática global de acceso libre y de estándares abiertos, ¿no? Para que toda esta infraestructura, esta fontanería de bases de datos pueda ser interoperativa entre todos los usuarios, ¿no? Y que cualquiera se pueda conectar a un ordenador y toda esa información se viertan ahí los datos que están aportados por las distintas instituciones. En definitiva, bueno, esto es un poco el resumen, la misión que tiene GBIF, que es el proporcionar ese soporte técnico, ¿no? de infraestructura a través de la información que nosotros facilitamos. Hay un contacto directo con todos los proveedores, un seguimiento de todo el proceso desde que se ponen en contacto con la unidad de coordinación hasta que se publican los datos. También hay una gran preocupación, ¿no? Porque haya una coherencia de toda esa información, ¿no? Y no haya información que se va más o menos dirigiendo para que los proveedores puedan estandarizar de alguna manera esa información y tenga una coherencia y todo el mundo la pueda consultar de forma semejante. También cómo se elaboran programas, proyectos, se hacen estudios y reuniones también para maximizar el valor de los datos que se aportan, ¿no? Y cuanta más información haya, con numerosísimos campos, como sabéis, los que tenéis aportados datos a la infraestructura, para que pueda haber cuanta más información mejor y se puedan interrelacionar toda esta información. Y luego pues difundir, recopilar, informar. Nosotros también participamos en foros, discutimos la forma de cómo mejorar el software que se utiliza, también la validación de los datos. Hay un control también para que todos estos datos tengan una cierta garantía, ¿no? De que están más o menos bien. Y bueno, pues dentro de nuestros programas de trabajo hay como tres patas o tres bases principales en las que nos estamos basando. Hay una parte que son los contenidos, que son la propia información de las bases de datos, las colecciones de historia natural, que pueden ser
bancos de información, colecciones biológicas físicas, ¿no?, en las que se han hecho unos datos, por ejemplo, sobre un herbario, tejidos, bancos de germoplasma, localizaciones incluso de la posición de una determinada especie de ave en un lugar. O sea, como veis, la información es muy diversa en lo que es la información principal de los datos. También, en cuanto a esa información, recopila catálogos de nombres científicos, ¿no?, para estandarizar toda esa nomenclatura, tanto botánica como zoológica, que muchas veces está dispersa y muchas veces atiende a distintos criterios según los distintos lugares de origen. Las especies bank sería el banco de información en sí de las especies que forman parte de esos datos. O sea, son los datos de las características de esa especie, los usos, en fin, todo lo que son claves, imágenes, fotografía, etcétera, asociado. Y luego, pues, un catálogo también de información bibliográfica, que sería todo lo que es la biblioteca virtual de biodiversidad. El segundo pilar en el que se basa todo el trabajo es en la informática. Como habíamos dicho antes, es en dar coherencia y utilidad a toda esa información, ¿no?, que no se dupliquen los datos y que cuando alguien vaya a buscar, vaya por un camino que le lleve a un destino objetivo y común, ¿no?, que haya unos programas y unas infraestructuras que ayuden precisamente a que haya una interoperatividad de esos datos. Y luego, otro de los pilares en los que se basa, lógicamente, es en la participación, que sería la interacción. Os he hablado de los nodos nacionales, os he hablado de la sede en Copenhague, pero también hay un montón de personas, de instituciones detrás de toda esta infraestructura, centros, proyectos, como hemos visto, convenios internacionales, como el propio convenio de biodiversidad. Y una de las cuestiones a las que damos una importancia fundamental es precisamente a la formación. Vosotros estáis aquí realizando un taller porque es fundamental. Para que todo esto funcione, tiene que haber una formación y un asesoramiento que desde la unidad de coordinación de GBIF se facilita. Bueno, pues como sabéis, hay una organización, como os he comentado, a instancias del antiguo Ministerio de Ciencia y Tecnología, ahora es el Mineco, el de competitividad, ciencia y competitividad, y la sede pues está aquí en el Jardín Botánico, en la unidad de coordinación, formada por un equipo actualmente de 5 personas y luego pues otras personas también que trabajan de forma puntual. Y la financiación antes, esto lo comento porque antes sí el Ministerio apoyaba para que los centros que aportan los datos pudieran informatizarlos y había una financiación que ahora mismo, desde hace algunos años, se ha dejado de dar, ¿no?, por problemas económicos, como suele ocurrir. En cuanto a las actividades, hay una parte de actividades que van a través de los centros participantes, que son la aportación de esos datos. Los centros que aportan los datos son los que los digitalizan, los que publican en Internet y que además aportan una información de metadatos que son como un catálogo de colecciones e instituciones con la información, porque parte de esta información que nosotros tenemos es la que luego se publica. O sea, nosotros podemos tener una colección o una institución que tenga distintas colecciones y no estén publicando datos o publiquen una parte de sus datos. Entonces también es importante tener la información global de todo lo que hay. Evidentemente, toda esa información que realizan los centros participantes, siempre hay un seguimiento y un asesoramiento por parte de la unidad de coordinación. Pero nuestra tarea más directa, que ya hemos comentado algo antes, es ese apoyo y ese seguimiento a todos estos proyectos, a todo el proceso de desarrollo desde que se ponen en contacto con nosotros y se publican esos datos, el crear ese software de informatización, bueno, el ISIA, el curso al que vais a asistir, pues es un ejemplo de ello, ¿no? Existe un portal de comunicación con información, noticias, Twitter, en fin, todos los proyectos que hay pendientes para realizar, un portal de datos, portales de imágenes también, que está en plena reelaboración y todavía eso
está pendiente de reorganizar, ¿no? Talleres de bioinformática como este, difusión de la participación, también participamos en congresos, en foros, en distintos lugares donde presentamos lo que es GBIF y las tareas que se realizan desde aquí, desde la unidad de coordinación. Y por supuesto una participación a nivel internacional, no solo en una relación directa con el secretariado, sino también en distintos foros, encuentros, grupos de trabajo para elaborar distintas estrategias para mejorar que toda esta información llegue lo mejor posible y se saque el mejor provecho, como decíamos antes. Bueno, de estos acceso a la información tenemos el Portal Nacional de Datos, donde podemos sacar directamente los datos de las entidades y colecciones que están compartiendo esos datos. Son los datos que están publicados, las especies asociadas a una localización con distinta información asociada, ¿no? En este caso serían los datos de nuestro país, ¿no? Con las referencias que hay en el extranjero referidas también a España. El Portal Internacional de Datos, GBIF.org, es donde podemos consultar los datos de otros países, de las especies y en otros países. Y luego existe un registro de colecciones, que es lo que os comentaba antes, donde tenemos las fichas de las entidades que participan y también de las que no, porque hay entidades que están a lo mejor pendientes de preparar sus colecciones para publicar en el futuro, pero sí lo que nos interesa es tener como un catálogo de metadatos, ¿no? De todo lo que hay posible, aunque no todos publiquen, ¿no? Con sus fichas de colecciones y bases de datos concretas. Este es un ejemplo del Portal Nacional de Datos, donde, bueno, supongo que todos lo habéis consultado, podéis consultar por los juegos de datos, ver los datos georreferenciados, buscar las especies, por provincias, en fin, hay distintas formas de búsqueda. Y fijaos, por ejemplo, una búsqueda de hongos que hay en España, aunque esta imagen es de hace tiempo, podemos ver sobre un pantallazo todos los puntos de lo que había hasta ese momento en los servidores, en los proveedores españoles, ¿no? Hasta el momento había más de 326.000 registros, de los cuales más de 133.000 tenían sus coordenadas, la información con sus coordenadas. Nosotros tocamos cualquier punto de aquí, podemos ampliar, reducir, lo que sea, y podemos obtener la información concreta de cada uno de los hongos en este caso. Este sería una imagen del portal internacional y esta sería una imagen más o menos reciente del registro de colecciones, ¿no? Como decías, aquí una colección, en este caso el INIA, el Centro de Investigación Forestal CIFOR, que tiene albergadas dos colecciones que podemos teclear aquí y ver si tienen datos compartidos. En este caso, nosotros tecleamos aquí y podemos ver que tienen un par de colecciones, parte de las cuales son las que comparten en Internet. O sea, no toda la colección completa, no todo el herbario maya en este caso, tiene la información en Internet, sino que se han seleccionado los registros que estaban más completos o que se han podido digitalizar e informatizar. Una imagen así global para que veáis desde las entidades españolas. Actualmente las que comparten datos son 86 centros o instituciones, 212 bases de datos con más de 13 millones de registros en la actualidad. Estos son datos de ayer. El portal de imágenes, como os decía, es importante también destacar que está en plena revisión, ¿no? Para actualizar, porque seguramente algunos de vosotros tenéis también albergadas imágenes y es algo que está en pleno proceso de reestructuración. Y de todo el mundo, pues fijaos que son casi 650 millones de registros vertidos a la red que podemos consultar, más de 32.000 bases de datos de 811 proveedores. Esta es una imagen también de los centros que participan y vierten datos a la red. Bueno, tiene unos meses, desde finales del año pasado, y faltan algunas instituciones por poner, pero podemos hacernos una idea que cubre la mayor parte del territorio nacional, prácticamente todas las comunidades autónomas, y lógicamente pues las ciudades más grandes o las comunidades autónomas mayores son las que albergan mayor número de bases de datos y colecciones que se vierten a la red.
Bueno, esta sería la lista del top 10, ¿no? Ahora mismo, también a fecha de ayer, el número de registros que se vierten a la red, la mayor parte son bases de datos de observaciones, y sería el herbario de plantas vasculares del Jardín Botánico, la primera como colección biológica física, ¿no? Que tiene información. Y bueno, GBIF en resumen, pues más o menos todo lo que hemos visto hasta ahora. La idea es que haya un acceso unificado a toda esa información de biodiversidad y que se pueda consultar de una forma libre, gratuita, con programas que son de libre acceso. La participación, como os decía antes, es plural, o sea, hay instituciones, hay entidades, hay organizaciones que aportan información, hay nodos nacionales, un secretariado y muchas personas que están detrás de que todo esto esté funcionando. Una formación también en bioinformática, como lo que estamos haciendo aquí. Es una forma también de conectar la ciencia con la sociedad, como veis. O sea, no es solo, como decía antes, ligado exclusivamente a las instituciones o centros públicos y administraciones, sino que cualquier persona puede participar tanto consultando como aportando datos. Y bueno, un resumen de los registros que hemos visto, tanto en el mundo como en España. Y bueno, deciros ya finalmente pues, que gbif.es es el nodo nacional de información sobre biodiversidad, gestionado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuya sede está aquí en el Real Jardín Botánico. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. No sé si hay alguna pregunta o alguna dudilla.